Agradecer a Yochebed. Yochebed, te escucho, por favor, tú eres la anfitriona esta noche. ¿Me estás escuchando? Sí. Ah, bien. Ahorita sí, hace rato escuchaba un bombillo, por eso me puse a hablar. Sí, por eso pregunto, ¿viste? Porque a veces no se escucha bien. Bueno, te estaba dando la bienvenida, que es un gusto tenerte con nosotros como siempre, con tu calidez, también con esas reflexiones tan lindas que nos traes. Así que, Baruch Hashem, que puedes estar aquí hoy y agradecemos tu dedicación y porque siempre aceptas las invitaciones que te hacemos y porque sos una persona muy linda. Así que la sala es tuya cuando ya está grabándose, así que cuando quieras, querida amiga. Muchísimas gracias. Gracias por esas palabras que levantan la autoestima. En un mundo con tantas polaridades y diferencias, escuchar palabras que son una caricia para el alma. De verdad que son una caricia para el alma, así que muchísimas gracias, Yochebed. Eso es una de las cosas bonitas que aprendemos en las comunidades Bnei Noach, que siempre potenciar el lado positivo de las personas, llenarnos con palabras que no las escuchamos en el mundo tradicional, en un mundo competitivo donde todo es competencia, comparación. Llegar a la comunidad Bnei Noach y ver cómo cada persona está haciendo un esfuerzo por mejorar, está haciendo un esfuerzo por hablar mejor, está haciendo un esfuerzo por ver el lado positivo en el otro, de verdad que eso alimenta mucho la esperanza, la fortaleza de todos aquellos que estamos haciendo nuestro pedacito donde nos toca. Así que muchísimas gracias, Yochebed, siempre por esa cálida bienvenida. Bueno. Perdón que no te acompañe con cámara, amiga. No la puedo. No te preocupes, más bien valienta, Yochebed, está todo el día. Yo no sé cómo hace, bueno, sé que te alimentas de Torah, pero también tus hábitos de vida deben ser muy buenos porque tienes una resistencia increíble. Admiro mucho eso, de verdad. Siempre digo, cuando sea grande voy a ser como Yochebed. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos una parashá que es muy profunda, ¿no? Parashat Vayehi. Cuando me puse a revisar, que la verdad que en todos los años que la leía la parashá, nunca me puse a revisar cuál es el significado de la palabra Vayehi. Siempre cuando comenzamos a leer la Torá, entramos con una ansiedad y con una desesperación, como un alma sedienta, buscando el líquido, y a veces devoramos la lectura y uno se queda con lo que refleja tu estado emocional. Conforme van pasando los años, es como la cebollita, ¿no? Que van saliendo las cascaritas, las capitas, y llegar al centro, a la profundidad, cuando uno llega al centro de la cebolla, como es fuerte, ¿no? Vas sacando la cebollita, te van saliendo las lágrimas porque te provoca un escozor el mismo alimento, pero cuando llegas al corazón ya estás llorando, o sea, no puedes, agarras la cebolla y la haces así, o sea, uy, buscas el agua para que le llegue el agua, para que disminuya el ardor, ¿no? Y buscas un paño y te limpias, te echas, yo a veces como hago mi zoom y de ahí me voy a la cocina, termino con todo el maquillaje chorreteado. Estoy rogando que nadie me haga videollamada ese rato porque estoy toda casi con la cocina y todo, ¿no? Y ensuciando mis blusas bonitas y todo. Así es cuando pasa el tiempo y comenzamos a leer el mismo tenor. Cada vez vamos entrando más en profundidad y cuando pensamos que vamos a leer algo que ya conocemos y que quizás lo vamos a leer como pasear un día de campo con tranquilidad, resulta que encontramos palabras más profundas. En realidad son las mismas palabras. Lo que está pasando es que nuestra alma que se está alimentando de Torah, que está creando ese hábito, comienza a ver lo que está entre líneas, aquellos pensamientos que quedaron atrapados entre las letras cuando se escribieron estas palabras y que uno solo las descubre en un momento de pureza de corazón.
Y limpiar el corazón es una de las cosas más difíciles del ser humano, porque todos los días, sobre todo cuando estamos en una conciencia de búsqueda espiritual y en momentos de desafío en nuestra vida, queremos encontrar esa paz interna y resulta que al buscar esa paz interna te das cuenta que tienes que cruzar un abismo, un puente muy profundo al descubrir aquellos sentimientos que el escritor, al escribir estas palabras, no las dijo, pero dejó plasmada esa energía en la armonía de las palabras. Esto es como una música que tú la escuchas varias veces y cuando pasa el tiempo dices, esta canción la escuché hace 20 años atrás, pero no sé por qué hoy me conmueve, no sé por qué hoy me llega en el alma. Y eso es lo que me pasó hoy al leer la Parashá Vayehi. Siempre vi una equidad en Jacob cuando le daba la bendición a los hijos, pero hoy cuando comienzo a repasar, por si hay Beninoas nuevo, vamos a repasar los subtítulos de esta Parashá para ir a la reflexión. Comienza con la última etapa de la vida física del patriarca Jacob. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Hoy, cuando repasé la parashá para poder hacer la reflexión, descubrí algo que siempre estuvo ahí, pero nunca me di cuenta. Y son cosas de las que a veces uno habla, pero no las racionaliza. 147 años. ¿Qué nos dice eso? Nos dice una integridad de cuerpo, mente y espíritu en la vida de Jacob. Porque ¿quiénes viven 147 años? Aquellos que cuidan su alimentación, aquellos que tienen salud mental, aquellos que tienen salud emocional. Y es muy difícil tener salud mental y emocional si no se lleva una vida espiritual, porque el enojo, el odio, la rabia, la impotencia, la frustración, la tristeza, la amargura, deteriora el cuerpo, endurece los nervios, provoca ansiedad, más azúcar, más sal, y eso nos va oxidando con el tiempo. Por eso dicen que hoy en día la cantidad de embolias, infartos, es porque la gente se cansa de luchar, se cansa de resistir, se cansa de callar. Entonces, 147 años de Jacob me dice un hombre libre. Y claro, cuando tú sigues leyendo la Parashá, ahora vamos a ir en el razonamiento, seguimos leyendo, dice, se acercaron los días en que Israel, Jacob, fallecería, por lo que llamó a su hijo Yosef y le dijo, si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Estamos viendo la plegaria de un padre en vida que está eligiendo cómo quiere morir. Y eso me revolucionó la cabeza como fuegos artificiales. Dije, Jacob está decidiendo cómo va a ser su muerte. ¿Y qué se me viene a la mente? Un ritual, un momento que para muchos, que hoy en día lo podemos tomar como una fatalidad, en esa época era un momento sagrado. Y me puse a pensar, qué bendición de este hombre que pudo elegir cómo va a morir. Y tener la bendición de tener a sus hijos y a sus familias y organizar su salida. Y ahí me puse a pensar, yo nunca me puse a pensar cómo quiero morir. Yo nunca me puse a pensar cómo vas. Más bien, el sistema te dice, no pienses en tu muerte. Cuando vienen a ofrecerte, yo me acuerdo que cuando me venían a ofrecer el servicio exequial, la venta de espacio de cementerio, ¿qué te dice la gente? No estás loca, ni pienses en eso. No, tienes que pensar en la vida. Claro, y porque nos enfocamos tanto, que no es malo en el presente y en la vida, convertimos la muerte en una tragedia y en un dolor, porque muchas veces las familias no están preparadas, no nos enseñan en el sistema educativo prepararnos para un momento que nos muestra la Torá tan noble y tan sagrado como es la muerte. Entonces, solo en esta primera parte de la parashá titulada Última etapa de la vida física del patriarca, última etapa de la vida física del patriarca Jacob, me dice mucho más de lo que
de lo que está escrito. Descubro un momento sagrado de cómo un ser espiritual puede terminar sus días en este plano, convirtiendo un momento que para nosotros es fatídico en algo sagrado. Entonces yo estoy viendo aquí un ritual de vida y de repente me vino un deseo de decir, wow, yo también quisiera tener ese honor de vivir. Bueno, mi mente me dijo 120, no me dijo 147. Quizás por mi alimentación y mi salud mental y emocional no creo llegar a 147, pero me puse a pensar, yo tengo hoy 51 años. Si solamente visualizas en llevar una vida espiritual, en no ponerte fecha límite y en anhelar tener esa bendición con ese ejemplo de vida de Jacob, estás deseando larga vida a tu familia, estás deseándote mucha salud, estás deseándote que tú vas a mejorar tu calidad de vida, estás deseando que vas a tener salud mental y emocional. Y eso quiere decir, Sonia, que tu alma tiene ganas de mejorar. No es malo desear vivir mucho tiempo si soy consciente que una vida espiritual me puede prolongar mi calidad integral de humanidad. Entonces, de repente me vino ganas de prolongar mi vida, que antes no la había sentido. Entonces, qué increíble, cuán importante, y esto quiero inspirar a los Bnei Noach nuevos que vayan a ver esta reflexión. Primero, la pérdida de la muerte tiene mucho que ver con la calidad de vida que vamos a tener. Y esto no tiene nada que ver con tener una vida espectacular, sino tener con una calidad espiritual de vida, porque solamente una vida espiritual, un anhelo espiritual de mejorar nuestra relación con Hashem cada día, nos va a llevar a querer mejorar en muchas áreas de nuestra vida. Como cuando yo estoy en esos momentos en que me viene mi ansiedad, mi tristeza, mi depresión, y de repente quiero llenarlo con comida y quiero comer y busco el dulce y me siento y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿quieres llenar con comida un vacío que te niegas a trabajar, que sabes que tú tienes que enfrentar y tienes que mejorar? Y es ahí cuando reacciono y digo, bendito estilo de vida que me obliga cada día a recordar para qué vine a este mundo. Y es aquí donde viene nuestra filosofía Bnei Noach. Esa filosofía Bnei Noach de simplemente se reduce a 3 palabritas que hacen la frase más poderosa de nuestro estilo de vida: ser mejor persona. Ese ser mejor persona que parece un cliché simple, lleva cosas tan profundas que nos puede llevar a tener esta calidad de cierre de vida que tuvo Jacob. 147 años, eligiendo cómo va a morir, preparando a su familia, bendiciendo y dejando un gran legado. Ahora vamos a ver cuál es el legado que deja Jacob. En el capítulo 48, ya aquí entrando en la historia, es como que comienza la novela con un corto, ¿no? Con el tráiler. El tráiler es cuando Jacob ya está eligiendo el momento de cómo va a elegir morir. Ahora entramos a la película, al storytelling, y aquí va un poquito más atrás y habla cuando le avisan a Joseph que su padre ya estaba enfermo. Cuando le avisa a Jacob, mira, tu hijo Joseph viene hacia ti, Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Jacob, que ya estaba enfermo, viene su hijo y él se sienta emocionado. Entonces Jacob le dijo a Joseph, y aquí está la parte poderosa que también recién hoy tomo conciencia. El Shaddai me presentó en luz, en la tierra de Kenán me bendijo. O sea, él está rememorando la bendición que recibió él mucho más atrás y me dijo, te haré prolífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. Ahora, tus 2 hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto antes que yo viniese hacia ti, Egipto, serán considerados míos, tal como son míos Rubén y Shimón. En esta parte del capítulo 48, Jacob está repitiendo un propósito que él recibió de sus ancestros, que aquí viene la parte más poderosa, que es un hábito ancestral que hoy en día se ha perdido en la cotidianidad, lastimosamente, del mundo tradicional, que es la bendición de los padres a los hijos antes de morir. La bendición. Cuán poderosa
era el ritual, cuán poderoso era el ritual de la bendición en esa época, que el enfoque que tenía Jacob, su preocupación más grande, luego de elegir cómo iba a morir, era qué bendición le iba a dar a sus hijos. Él no estaba preocupado como hoy en día. ¿Cuál es la preocupación antes de morir? ¿Qué bienes voy a dejar? ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Quién se va a quedar con el auto? Todo el mundo que se pelea por la herencia, los impuestos. Él estaba enfocado en dejar bendición, en dejar valores. Esas eran las tradiciones, los rituales en la época de la Torá. En esa época tenían sus ovejas, tenían sus rebaños, tenían sus carpas, tenían sus tierras, pero era una vida tan ordenada que el padre en vida, cómo se encargó de organizar tan bien a sus hijos, que al momento de morir, él no estaba preocupado si se iban a pelear por la herencia. Su única preocupación era que sus hijos sean conscientes del valor que estaban recibiendo al momento de partir, de la enseñanza que estaban recibiendo de sus ancestros a través del padre, a través de Jacob. Eso para mí fue algo poderoso y me muestra un sistema educativo familiar de aquella época que hoy en día sencillamente hay que rescatar, que los nuevos moldes educativos tienen que ir a ese enfoque, que los padres de familia, nuestro enfoque de hoy, más allá de trabajar y tener las condiciones básicas, es qué valor le voy a dejar a mi hijo al partir para que él continúe trascendiendo como persona. Y es aquí, ya avanzando en el siguiente párrafo, Israel Jacob bendice a los hijos de Joseph, y luego viene la siguiente en el capítulo 49, bendiciones de Jacob a sus hijos, primero el primogénito de Rubén. En cada bendición que le da un hijo, él resalta un carácter del hijo. Y aquí me encanta, porque él no hace ninguna comparación. Él lo que está haciendo es sanar los vínculos familiares de sus hijos. O sea, qué proeza más grandiosa, qué sabiduría más grande de Jacob, que antes de morir, con la experiencia que él tenía como padre, le da claridad a cada hijo y le muestra el camino al expresarle cuál era el tipo de bendición que recibía cada uno, que era una bendición diferente. En algunas bendiciones se veía una carga, en otra bendición se veía una responsabilidad, en otra bendición se veía un liderazgo moral, diferentes matices del carácter de cada uno de los 12 hijos. ¿Y qué hizo eso Jacob? Sencillamente fue un padre equitativo, demostró que la bendición no es, yo amo a mis hijos por igual, pero son diferentes. Y había un hijo que era más guerrero, otro hijo que era más débil de carácter, otro hijo que era más intelectual, otro hijo que era más líder, pero en cada bendición lo hizo con tanta dignidad que no se sintió la diferencia, no se sintió de que tú eres mi hijo favorito, tú eres el mejor hijo, o tú eres el peor hijo, o mira, aprende de tu hermano, ¿no? Que normalmente en nuestro sistema educativo, donde nos hemos creado con comparación y competencia, a veces de una manera muy ingenua de nuestros padres, recibimos comparación. Y ahí vienen los celos, las envidias, y comenzamos y las broncas y los enojos, y tú tienes más, yo tengo menos, tú te quedaste con el florero, yo me quedé con... Y ahí comienzan las peleas, ¿no? Bueno, anteriormente en mi vida pasada fui abogada, vi cantidad de peleas por bienes, familias cómo se destrozaron por herencia, y el padre, pese a que el padre trató, inclusive el padre repartiendo en vida, cómo habían los juicios de nulidad, buscando revocar la voluntad de los padres para que todo sea repartido de diferente manera. Sin embargo, en esta parashá, en este sistema educativo de Torah, basado en la espiritualidad, se ve algo muy diferente. Se ve un padre que en vida le dio a sus hijos la mayor lección de perdón, la mayor lección de equidad y la mayor lección de vida, que es lo que se va a heredar
es una vida con conciencia, una vida con propósito, y le dio una tarea en cada bendición a cada uno de lo que tiene que mejorar. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Si revisamos la psicología transpersonal o lo transgeneracional, que está muy de moda hoy en día, vamos a ver que él sanó los vínculos familiares. Y ahí se cumple la profecía de que prosperan, porque solo una familia que sana sus heridas emocionales se puede multiplicar. Ninguna familia con odio, con vínculos rotos, se puede multiplicar porque se destruyen entre sí. Pero Jacob fue tan sabio y supo distribuir las bendiciones y sanar de una manera tan digna con la palabra y con el ejemplo a sus hijos, que esas tribus vivieron en paz, que esos hijos solo se enfocaron en vivir cada uno su experiencia sin tener problemas entre una y otra tribu. Entonces, veo una lección de un sistema educativo tan ejemplar, y cuál es el secreto acá, es la espiritualidad. Ser mejor persona, la espiritualidad. ¿Qué les dejó, qué les transmitió él a sus hijos? Les transmitió valores, les transmitió un valor a cada uno de acuerdo al carácter de cada hijo. Entonces, cada hijo se sintió valorado, cada hijo se sintió respetado, cada hijo se sintió digno y cada hijo se sintió en paz. Creo que es una gran lección que nos deja Jacob en este proceso de cierre de ciclo de vida, de lo verdaderamente importante al momento de partir de este mundo. Me quitó parte del miedo que tengo a morir. Siempre he tenido miedo a la muerte de chiquita, que creo que eso es normal en la mayoría de los seres humanos, que en realidad es un miedo a lo desconocido, a la ignorancia, y cuando no hay espiritualidad, nos aferramos a la materia física. Entonces yo mucho tiempo viví en materialismo y me aferraba mucho a la materia. Entonces el pensar en no ver, tocar, sentir con mis sentidos me aterraba. Pero cada vez que voy leyendo estos procesos familiares y rituales en la Torá, me va mostrando lo verdaderamente importante de la vida y me va dando esa confianza y seguridad en el proceso de cierre que cada uno va a tener. Es más, hoy por primera vez me hice esa pregunta, ¿no? ¿Cómo quiero morir? ¿Cómo me gustaría? Y la verdad que me inspiró mucho ver este proceso de Jacob, morir en paz, bendiciendo a tus hijos, sentir que has cumplido, sentir que cada uno de tus hijos está preparado para trascender ese gran legado que uno como padre trabaja, que es en crear hijos con valores. Entonces, este enfoque es nuevo para mí, es muy nuevo, y bueno, me puso la piel de gallina y me atragantó cuando me hizo un nudo en la garganta, porque es como que sané un miedo, ¿no? Como dicen en los trends de TikTok, miedo vencido. Hoy me quité un miedo. Miedo vencido. Bueno, continuando con la parashá, pasamos las bendiciones, que están las bendiciones a cada hijo. La verdad que es interesante ver el carácter en cada uno de ellos. Llegamos al capítulo 50, el duelo por Jacob, embalsamamiento del patriarca. Y aquí veo algo interesante. Jacob, obviamente, era judío, sin embargo, los rituales de su muerte fueron en base a rituales egipcios. Y me llamó la atención más allá de verlo como un sincretismo, ver cómo un judío llegó a ser tan amado por un pueblo que era pagano, porque amaban a José, pero ellos seguían con sus ídolos. Los sirvientes de José, que eran egipcios, seguían con sus... Pero José, a pesar de ser un rey egipcio en un país idólatra, en un país donde las sirvientas estaban con sus ídolos, a pesar de tenerle respeto a su jefe, a su virrey, porque fue un virrey y por un tiempo fue un rey también cuando muere Paró, pero a pesar de él vestir como los reyes idólatras,
a pesar de estar en un trono, inclusive adorado por algunos sirvientes como un dios, Joseph mantuvo su esencia. Qué gran lección de un judío que a pesar de estar involucrado en medio de un mundo idolátrico, él mantuvo el pacto con Hashem en su corazón. ¿Y cómo lo manifestó? A pesar de estar vestido como se vestían los egipcios paganos, con sus actos. Sus actos marcaron la diferencia. El ser generoso, el ser benévolo, el ser noble, el decir la verdad. Es decir, que los valores y la espiritualidad de un ser humano hacen la diferencia, aunque te encuentres en un templo idólatra. Y eso me dio una gran lección de la verdadera misión de un Benei Noach. Nos toque de donde nos toque, si mantenemos esa esencia, la diferencia se va a notar en la mirada, en el rostro. Aunque estés disfrazada y te confundan como una más de ese mundo pagano, tu sola actitud puede hacer la diferencia. Y aquí me lo confirmó. Joseph me lo confirmó. Y esto, por lo menos para los que somos Benei Noach, que estamos todavía en un entorno donde no podemos a plenitud vivir el estilo de vida que nos gustaría, entre comillas, es una señal de cuán importante es fortalecer aquí adentro para que esa esencia se mantenga a pesar del entorno que nos puede tragar, que nos puede salpicar. A pesar de caernos en el barro, mantener esa pureza interna que por fuera quizás podamos sentirnos mal, pero por dentro, en esa conciencia interna, tener esa claridad de que esa relación está intacta. Y esa es la parte difícil. Esa es la parte más difícil en un Benei Noach cuando llega a este mundo. Porque es fácil ser un Benei Noach cuando toda nuestra familia está en sincronización. O cuando tenemos el carácter. Porque también puede ser que no tengamos el carácter. También puede ser que tengamos miedo. También tantas cosas. Porque ser un Benei Noach no es ser perfecto. Es reconocer que somos imperfectos y ser transparentes con Hashem. Decirle, Hashem, lo siento, metí la pata. Hashem, esto es lo que hay, no hay más. Hashem, no me pidas perfección, porque me falta carácter, me falta lectura, me falta experiencia, me falta visión, me falta fortaleza, me falta sanar. Tengo heridas, Hashem, esas heridas son grietas todavía y no me permiten que estés del todo dentro de mí, que me des ese empoderamiento y sentirme una chica superpoderosa. No, no lo soy. Y hay que ser muy valiente para reconocerlo. La inteligencia no es suficiente. No es suficiente la disciplina. Hay algo que Hashem me pide más. Hashem me pide más. Y como me pide más, pues me hunde más. Es como el niño, ¿no? Que quiere salir a nadar y el hermanito le pone la cabeza y le pone así, ¿no? Está jugando, él está jugando. Y le digo, oye, me estás ahogando. Pero en ese pataleo aprendes a respirar, tragas agua, pero la vuelves a escupir y hasta que agarras fuerza y le haces el manotazo y sales. Y tomas la bocanada de aire, ¿no? Y estás tan enfocado en que tu corazón funcione que no tienes fuerza ni para darle el puñete al hermano. Entonces, algo así a veces nos tiene que pasar para tomar esas decisiones y reacciones que quizás por circunstancias de la vida y la cotidianidad no las estamos haciendo. Entonces, este ejemplo de Joseph, siendo un gran rey, virrey de un mundo tan idólatra, del mundo más idólatra de la antigüedad que fue Egipto, con no sé cuántos dioses, él mantuvo su esencia y pasó a la historia como un gran benefactor del pueblo de Israel. Y fue el que recibió la bendición más grande de su padre.
y fue también el que recibió la prueba más dura de los hermanos, y al mismo tiempo recibió las bendiciones más grandes, tuvo riqueza espiritual, riqueza material, tuvo poder y tuvo la grandeza más poderosa que puede tener un ser humano, supo perdonar a sus hermanos a pesar de. Entonces, este ejemplo, queridos amigos, es una gran lección para todos los Benei Noach que estamos en un proceso de transición en nuestras vidas, buscando fortalecer aquello que todavía está desarrollándose aquí. Porque los años no son ni el dominar la lectura, ni la buena voluntad es suficiente. A veces Hashem nos pone en ciertos ámbitos porque nuestro propósito es diferente, así como la bendición a cada hijo. Nosotros somos unos, es como que somos uno de los hijos de Jacob y tenemos un propósito diferente, pero todos tenemos una bendición, todos. Hasta el hijo más guerrero, el hijo más reacio, el hijo quizás que cometió los actos más deshonestos, tiene un propósito. Y esa deshonestidad, esa experiencia, esa culpa, ese dolor va a ser su fuerza para hacer lo que tiene que hacer más adelante, o quizás para hacer advertencia de sus hijos. Entonces, hoy ya voy viendo la vida con otros ojos y ya no lo voy viendo como una maldición, como una tortura, como decimos en el mundo tradicional, ¿no? Yo mucho hablaba antes de llegar aquí al mundo, pero decía el karma, ¿no? Ay, es que es karma, ¿no? Ay, qué fácil, ay, todo es karma, es el karma. Hoy en día digo, es mi proceso, o es tu proceso, y el proceso te tocó, pues, ¿qué tienes que hacer? Hacer lo mejor que puedas para pasar esta lección. Avanzando con la parashá, llegó la Haftará, y en la Haftará vuelvo a repetir la enseñanza, testamento del rey David. Cuando se aproximaron los días de la muerte de David, instruyó a su hijo Salomón, voy por el camino de todo el mundo, o sea, estoy próximo a morir, fortalécete, le dice a su hijo, y sé hombre, es decir, dice el comentario, sé un líder exitoso. Y aquí repite la tradición que hizo Jacob. Cuida la orden de Hashem, tu Elohim. Condúcete en sus caminos y cumple sus rituales. Cuando él dice cuida la orden de Hashem es porque él ya conoce esa bendición y él la recibió de su padre. Lo mismo que Jacob. Cuando Jacob hablaba, estuve con el Shaddai y él recuerda, recibí esta misión y me dicen que me voy a multiplicar y ahora estoy entre los que se van a multiplicar y para que se cumpla esa profecía, entonces aquí van a hacer esto. Lo mismo hace David. ¿Qué me está diciendo esto? Me está ratificando un ritual y un sistema educativo de la antigüedad que es inspirador rescatar. Que una vida con propósito, una vida con sentido, una vida con espiritualidad nos lleva a una larga vida. Y que el mayor valor que uno puede dejar a los hijos es ¿cuál es el valor que le dio sentido a mi vida? Hijo mío, lo más difícil para mí fue perdonar. Entonces, que tu vida sea de permanente paz, devoción, para que perdonar no te sea difícil como me fue a mí. Entonces, estos mensajes me comenzaron a explotar en la cabeza, que me puse a estudiar y ver cómo esta parashá se puede rescatar en valores Benei Noach. Y encontré 5 que se los voy a compartir. Eso es un trabajito que bueno, este 2026 quiero mejorar mis lecturas, ya no quiero, este año me dediqué a compartir mi experiencia de vida y dije, no, si me vuelve a invitar Yocheved y Nehemías, yo tengo que dar más. Porque si ellos me valoran y me invitan porque me aprecian y me valoran, entonces yo tengo que dar más. No puedo limitarme solo a decir lo que se me ocurrió en la cabeza o en el corazón. Así que Yocheved, no sé si se ve, a ver, voy a acercarlo, ahí está.
repasé, estudié y dije, no, yo tengo que dejar algo más porque tengo que comenzar a hacer contenido educativo, tengo que cumplir mi misión, mi propósito. Y encontré 5 valores no ágidas en esta parashá. Cuando hablo de valores no ágidas, sabemos cuáles son los 7 preceptos, pero dentro de cada precepto hay hábitos, hay ciertos actos que los repetimos en la cotidianidad y no nos damos cuenta que sin darnos, estamos repitiendo valores benignos. Pensamos, a veces lo queremos camuflar como una tradición o costumbre cualquiera, pero no tiene su raíz. Entonces, el primero que encuentro en los últimos días de Jacob y la bendición que él da a sus hijos y nietos es: la vida se mide por el sentido de vida, no por la duración, porque me causó impacto los 147 años y todos los centenares de años que encuentro en la Torá. Este aprendizaje no ágida es lo que es la famosa trascendencia de vida que se habla hoy. Mucho se habla en coaching, que está de moda, el life coach, de la trascendencia de la vida. Y aquí encuentro un escritor. Ustedes saben que estoy en el mundo de los escritores, entonces para mí es fácil asociar. He visto que muchos escritores repiten este valor de la trascendencia de la vida. Y una de las frases más famosas es un escritor inglés muy conocido, Ralph Waldo Emerson, muchos lo conocen por Waldo Emerson: no es la duración de la vida, sino su profundidad. ¿Y de dónde sale esa trascendencia? Pues ahí vemos del sistema educativo desde la antigüedad, cuando la muerte era un ritual de bendición. Cómo los escritores y los autores lo han ido convirtiendo en prosa y en novelas, pero se han olvidado que eso sale de la Torá. O sea, yo que tanto ando queriendo construir, que estoy en una fase de querer escribir mis primeras novelas con propósito, digo, o sea, esto no es una creación del medioevo, ni de Roma, ni de Grecia, ni de los poetas del teatro del altar. No, esto viene de la Torá. El ritual de la trascendencia, la vida con propósito que tanto hablamos hoy, está aquí, para Vayehi. La bendición, te estoy dejando valores, te estoy dejando un sentido de vida, no te estoy dejando bienes. Entonces, ¿de dónde viene este famoso propósito de vida que hablamos hoy? Viene de estas costumbres de las familias de la época de la Torá, que ya practicaban el propósito de vida y ya estaban ellos sanando los vínculos familiares al momento de bendecir a sus hijos para dejar una herencia de paz. O sea, qué grandioso. Se me puso la piel de gallina cuando entré en conciencia, porque muchos pensamos que el famoso propósito de vida es actual o de hace 50 años atrás con los nuevos conferencistas. No, nace de aquí, de la Torá. Para Vayehi, el ritual de la muerte. La muerte era preparación a un portal sagrado, porque tenían conciencia que se iban a conectar con la gloria de Hashem. No tenían el miedo a la muerte que tenemos hoy. El miedo a la muerte es desconexión con la espiritualidad, ahora lo entiendo. Entonces, ese es el primer valor que encontré acá. El segundo, la bendición es reconocer identidad, no repetir favoritismos. Y aquí encuentro una aplicación en la parte de lo transgeneracional, que se habla hoy mucho de psicología transpersonal, transgeneracional, la sabiduría de los ancestros, los pueblos originarios, esto que está despertando recién, muchos de los pueblos originarios que se quiere rescatar. Y encuentro un economista hindú, Amartya Sen, que dice: la equidad no es dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita. Y este hombre se ha hecho famoso por esta frase. ¿Pero de dónde sale esta frase? ¿De dónde sale la equidad? Para Vayehi. Porque él a sus 12 hijos les está dando una bendición acorde con su carácter. ¿Y eso qué es equidad? Darle a cada uno lo que le corresponde. Ni siquiera por derecho, por mérito, porque ellos se ganaron. Y el padre lo único que hizo fue reconocer lo que sus hijos ya eran. Estaba haciendo justicia, estaba siendo equitativo con sus hijos.
Entonces, los valores de equidad, valores de justicia, los valores de crear esa no igualdad, esa repartición a cada hijo para evitar que haya conflicto familiar. Incluso veo aquí hasta una conciliación familiar. Es una conciliación familiar, lo que los juristas en derecho llamamos conciliación familiar, lo hace Jacob con su sabiduría de padre, de patriarca, al darles solo con la palabra y con el amor y de una manera digna, con la actitud, no solo sana un vínculo familiar, sino empodera a cada hijo y le deja una misión y transmite ese propósito de vida. Entonces, la bendición es reconocer identidad, no repetir favoritismos. Entonces, es un gran ejemplo de una conciliación familiar que un padre puede hacer antes de partir de este mundo, no lo que se ve hoy en día. ¿Qué se ve hoy en día? El favoritismo, la diferencia. Tú eres mejor que fulano, aprende de sutano. ¿Qué nos hacen en el colegio? Aprendan de fulanito, él es el mejor alumno, o él es el más bonito, o él es el que saca 100 en todo, ¿no? Que ahí nos vienen los resentimientos, la envidia, la bronca. O sea, nuestro sistema nos multiplica el lado oscuro. ¿Y qué hacían en este sistema? A través de una equidad, sanaban el corazón de cada hijo. Limpiaban. El padre antes de ir limpiaba la casa, limpiaba la familia. Y esa equidad, que es un valor hasta jurídico, ¿dónde lo encuentro? Para Shabayehi, en la bendición a los 12 hijos. Está clarito. O sea, no estoy diciendo cosas que son cosas lógicas de sentido común, es solo relacionarlo. Tercer valor, responsabilidad personal, herencia, no es destino. Y esto me hace recuerdo a la famosa ética de la responsabilidad de Max Weber, un sociólogo alemán, que hablaba de la ética de la responsabilidad, de que cada persona es responsable de sus actos. ¿De dónde sale esto? Lo encuentro en Parashá Vayehi. Porque cuando él le da la bendición a cada hijo, y al hablar del carácter de cada hijo, está siendo determinante de la responsabilidad personal de cada uno de ellos, porque él le dice, tú vas a desarrollar un liderazgo moral, tú has hecho esto y tienes esta carga, por lo tanto tienes que hacer esto. El otro, tú cometiste este error, pero vas a cumplir este propósito y vas a hacer esto. Responsabilidad. ¿Y qué hace cada hijo? Cada hijo, ¿algún hijo le objetó? Ninguno. ¿Qué hicieron los hijos? Recibir. Escuchar, recibir y sentir y asumir la responsabilidad. Entonces, veo en este ritual de bendición y de partida antes de la muerte tantos valores Bnei Noach que realmente es increíble cómo hoy en día se ha fragmentado tanto todo esto que nos hemos olvidado de dónde nace. Responsabilidad personal, herencia no es destino, este es el tercero. El cuarto, es el que más me encanta. Reconciliación, es un valor, y justicia restaurativa. ¿En qué momento? Cuando Joseph perdona a sus hermanos. Pero cuando obviamente muere Jacob, los hermanos quedan asustados, piensan que Jacob se va a vengar. ¿Por qué? Porque ese era, en el mundo de las guerras, eso era lo normal. Que un hermano mate al hermano, que por poder, la venganza era casi normal en el mundo pagano, pero no en el mundo judío, no en los patriarcas, desde Abraham, cuando habían recibido los valores de la Torá en su corazón, ellos estaban duplicando valores. Por eso está la cadena, el árbol genealógico, ¿no? De Abraham, Jacob y toda la línea. ¿Qué era lo que ellos heredaban? ¿Qué los hacía diferentes? Sus actos. ¿Y de dónde venían los actos? De sus valores. Entonces, ¿cuál es el valor? El cuarto aprendizaje que encuentro de valores no ágiles en esta parashá, reconciliación y justicia restaurativa. ¿Cuándo? Cuando José perdona a sus hermanos sin negar el daño. José reconoce
que hubo una injusticia contra él, pero él utiliza esa situación, y aquí me hace recuerdo la parashá que la interpretación que hizo Rabbi David Shalem el domingo, él le cambia el sentido. Y al cambiarle el sentido, ¿qué está haciendo? Justicia restaurativa en derecho. Restauración. Está haciendo una justicia de sanación, en otras palabras. Y esta justicia no es venganza, que es una reparación y un aprendizaje. Encontrarle, darle la vuelta, como decía Rabbi David Shalem. Y aquí encuentro una frase también de un artista, Paul Bosse, que dice: el perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. No, lo que pasó, pasó, pero el hecho de que yo le dé la vuelta y le encuentre sentido y perdone, me abre nuevas puertas y oportunidades, nuevos caminos de actos, nuevas experiencias de vida, que la única forma de vivirlas es solo si yo me permito continuar a pesar de. Y eso también lo desarrollan los escritores en muchas novelas y autores, pero ¿dónde comienza? En la Torá, con Yosef. Ahí nace la justicia restaurativa y la reconciliación, ¿no? Que también se ve mucho en los tribunales de conciliación jurídicos hoy en día. ¿Dónde nace esa justicia restaurativa? Parashá Vayehi, yo la veo aquí. Seguramente en el transcurso del 2026 vamos a encontrar más en otras parashas, pero ahorita en Parashá Vayehi veo justicia restaurativa. Y en la parte educativa es la mediación escolar, estas prácticas restaurativas, que es la mediación escolar que todavía no se está dando en nuestro sistema educativo, que es que los maestros y las entidades educativas puedan ser orientadores en las relaciones humanas de conflicto de los alumnos y los estudiantes, porque ahorita hay mucho conflicto en los colegios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un padre que supo resaltar el valor de cada hijo, y fruto de esa herencia de valores hay un hijo que en su valor del perdón dignifica la memoria de su padre, perdona a sus hermanos, y cada tribu cumple la profecía en paz de multiplicarse. Se enfocaron en multiplicarse y en vivir en paz porque no tenían tiempo para pelear entre hermanos. Entonces ahí se ve cómo se duplican los valores en este caso. Y la quinta y el último, la muerte como acto pedagógico. Esto ya es algo que todavía no se está dando mucho en nuestro sistema, pero ya se está hablando. La muerte como acto pedagógico. ¿Cuándo se da? Cuando Jacob ordena su entierro y cómo quiere que lo entierren. Cuando él pide que sus huesos regresen con sus ancestros. Cuando él elige cómo va a morir. Y inclusive está ahí mostrando un ritual que hoy en día inclusive le haya sentido a muchas cosas, porque hay una parte en la Torá donde dice que lo lloraron 70 días. Era tan querido José. José era tan querido que lo lloraron 70 días. No, me estoy chipando. Aquí está. Estoy con los dos rituales en la cabeza. Mil disculpas. Aquí está. Duró 40 días, dice, pues era el tiempo requerido para el embalsamamiento. Los egipcios lo lloraron 70 días. Estamos hablando de Jacob. Yosef cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Yosef ordenó a su sirviente, los médicos, que embalsamaran a su padre. Los médicos embalsamaron a Israel. Duró 40 días el embalsamamiento, pues ese era el tiempo requerido. Los egipcios lo lloraron 70 días. Y yo cuando murió mi padre, yo me sentía mal porque llevaba 3 meses y seguía llorando. Y todo el mundo me decía: no llores, que hace esto, pero yo tenía ganas de llorar. Y aquí estoy viendo cómo en esas épocas, miren, ¿por qué la gente tenía tanta paz en su alma? Porque soltaban sus emociones en paz. Lloraron 70 días sin parar. ¿Quién no va a sanar llorando 70 días? A ver, díganme. Y nosotros que nos reprimimos tanto, que lloramos un día y al día siguiente nos da vergüenza y nos tragamos las lágrimas, que fingimos que estamos bien,
Ah, no, es que yo soy fuerte. No. ¿Cómo no leí esto antes de que muera mi padre? ¿Cómo no? Bueno, sí leía Torah, pero ¿cómo no lo comprendí? Mi depresión con la muerte de mi padre se me prolongó 2 años. ¿Saben por qué? Porque yo me tragaba mis lágrimas, porque yo fingía estar bien, porque yo no quería incomodar a los demás con mis lágrimas. Y si hubiera leído esto, creo que me hubiera encerrado los 70 días para sacar todo, vaciar el dolor. ¿Y qué más dice acá? Por favor, dígale a Paró así: mi padre me hizo jurar y declaró, mira, yo me muero, entiérrame en la sepultura que cavé en la tierra de Canaán, y ahora, por favor, ascenderé, sepultaré a mi padre. O sea, Joseph se tomó el tiempo para ir a sepultar a su padre, cumplir sus últimas palabras y llorarlo en paz. Entonces, ¿saben qué? ¡Qué respeto a la humanidad, Dios mío! Lo verdaderamente importante le daban atención. El dolor no era malo. El dolor es una expresión natural del ser humano. Y si tienes ganas de llorar y encerrarte y gritar, aquí la Torá me está diciendo, hazlo. Y cuán ingenuos somos nosotros al reprimir nuestras emociones, al juzgar al compañero: oye, seas llorón, oye, ya eres grande, ubícate, date vacaciones, mira películas que te hagan reír. Oye, ya son 3 meses, ¿qué te pasa? Vas a enfermarte. Oye, ya es un año, ¿qué te pasa? O sea, 70 días. ¿Saben lo que es llorar 70 días? Cualquiera sana, ¿sí? Entonces no saben, y eso recién me doy cuenta. Llevo 5 años leyendo Torah y recién le tomo atención. O sea, ¿por qué les comento esto? Y de una manera muy espontánea, para que se brindan la oportunidad cada año de leer lo mismo una y otras veces, porque en cada parashá hay una sabiduría y nuestra alma, como la cebollita, va puliendo y va viendo en la misma palabra, va viendo más pensamientos de tantos escritores, escribas que han pasado para llegar a esa frase. Y para terminar, queridos amigos, estas 5 enseñanzas que veo de ética, que es la responsabilidad, de educación, que es el reconocimiento a cada hijo, de psicología, que es el perdón, el cierre, de sociología, que es la memoria colectiva y los rituales, y de espiritualidad, están los 5, que es de vida con propósito. Cierro con estas 3 preguntas que fueron las enseñanzas que me quedaron. La primera: ¿qué patrón familiar quiero cortar y qué valor quiero dejar antes de irme? Eso me hizo pensar, Jacob. ¿Qué me gustaría con mi vida, en mi familia, con la gente que yo influencio directamente, que es mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos? ¿Qué patrón familiar? Puede ser hábito, conducta, pensamiento repetitivo. ¿Qué es lo que quiero cortar? Ya, yo te voy a compartir con lo que yo me quedo, que te lo comparto si tú lo quieres también hacer. ¿Qué patrón familiar quiero cortar con mi vida, con mi ejemplo de vida? Y al mismo tiempo, ¿qué valor quiero dejar antes de irme? ¿Qué represento yo? ¿Cuál es el valor principal que me mueve como alma, como ser humano? ¿Cuál es el valor cuando yo me vaya y piensen en ti, en mí? ¿Qué valor se le va a venir a la gente? ¿Qué es lo que más nos mueve? Con mis actos, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis muecas. ¿Qué inspiro? ¿Qué inspiro? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que inspiro? ¿Qué tipo de valor? Eso yo me puse a pensar hoy. Las otras 2 preguntas: ¿qué ejemplo estoy dejando a mis hijos sobre el perdón? ¿Qué ejemplo? Con todas las metidas de pata, barrabasadas, las cosas buenas, no tan buenas, ¿qué ejemplo estoy dejando a mis hijos en relación al perdón? ¿Saben por qué me hice esta pregunta? Porque es grave, de verdad, el resentimiento. El resentimiento mata. El dolor que no sana mata. El odio, ni qué hablar. Y el mundo, ¿dónde están las heridas? Estos chicos que agarran la escopeta y disparan, ¿de dónde viene ese dolor, ese odio, ese resentimiento?
Entonces, ahí me hice esa pregunta, ¿qué ejemplo estoy dejando a mis hijos en relación al perdón? Inspirada en Jacob. Y la última, ¿cómo me gustaría morir? ¿Cómo sería mi muerte? Es bien duro, pero si uno no lo piensa, la muerte te puede venir en un rato menos pensado. Entonces es mejor pensarlo para que no nos agarre desprevenidos. Con esto cierro, queridos amigos. Disculpen si me excedí. La verdad que esta es la primera parashá que la hice estudiada. Después yo voy a mirar el video y lo voy a anotar. De verdad que me ha encantado esta experiencia. Y gracias a Yochebed y a Nehemías, porque si ellos no me invitaran tanto, no me obligarían a mejorar. Ya me daría vergüenza repetir lo mismo que que he dicho los años pasados. Entonces dije, no, esta vez tengo que hacer la diferencia y tengo que ser la mejor cebollita. Llegar a la esencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Solia, muy bonita la reflexión. Y bueno, me permito, no te hagas problema por el tiempo, porque creo que no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Todo lo que es hablar de Torá, todo lo que es aprender a conocer al Eterno, a conocernos a nosotros mismos, a saber qué camino debemos seguir, a perfeccionarnos, a ser mejores seres humanos, eso es ganar tiempo, no perderlo. Ojalá muchas horas en estas cosas, porque es lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos, hablando de muerte, ¿no? De cuando dejemos este mundo. No nos vamos a llevar ni la casa, ni el auto, ni la ropa, ni nada. Nos vamos a llevar esto, lo que hemos aprendido y lo que hemos trabajado en cada uno de nosotros. A mí me encantó la deducción que hiciste de los valores, ¿no? La trascendencia de vida, la equidad. Qué difícil que es para las personas este valor de equidad, porque se confunde el ser justo con ser equitativo. No es darle a todos por igual la justicia, es darle a cada uno lo que merece, lo que le corresponde, lo que es bueno para él. Y después también hablaste de responsabilidad, reconciliación, muerte como acto pedagógico, o sea, organizar el entierro, la muerte. Y esto se logra a partir de lo primero que dijiste, que fue, ¿qué es lo que era Jacob? Era un hombre íntegro. ¿Y qué quiere decir integridad? Vivir de acuerdo con la verdad, con los valores correctos, siendo coherente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, inclusive cuando nadie nos está mirando. Eso es lo que tenemos que aprender, a ser personas íntegras. Si somos íntegros, vamos a dejar una herencia para nuestros hijos, para nuestros amigos, para todas las personas que tienen contacto con nosotros, una herencia de valores muy importante. Y para eso es importante el estudio de Torá, la tefilá, la justicia social, todo lo que nos enseña la Torá. Y con respecto a esto de la muerte, que lo has centrado bastante allí, quería contarte que una de las enseñanzas del pueblo judío es justamente esto, preparar la muerte. Nosotros también, no solamente un judío. El pueblo judío te enseña que tenés que tener una entidad donde los que queden vayan y reclamen para tu velatorio, que lo van a hacer, o tu entierro, tiene que estar todo pagadito y tenés que tener una parcela ya pagada. Todo eso lo tienes que tener para dejarle todo armadito a los demás. Y tenés que dejar un testamento donde diga que no quieres cruces, que no quieres nada religioso, puedes hasta dejar qué es lo que quieres que figure en la lápida,
tienes que dejar constancia de que donde vos estés no pueden poner a otra persona justamente con esas cosas, con cruces, con cosas que nosotros no compartimos. Correcto. Todo eso dice que alarga tu vida. Fíjate vos. O sea, lo contrario, ¿no? El preparar la muerte dice que alarga dentro de un montón de otras cosas que alargan tu vida. Pero justamente este punto, alarga tu vida. Otra Wow. cosa importante que rescato de lo que dijiste, de las situaciones difíciles aprendemos. Hemos venido a una escuela, este mundo es una escuela, y podemos salir aprobados o reprobados. Eso depende de nosotros. Son nuestras decisiones. El Eterno sabe en qué situaciones nos va a poner, pero los que deciden cómo vamos a actuar frente a esas situaciones somos nosotros. Entonces, en lugar de quejarnos de las situaciones difíciles, pongamos todo el esfuerzo en aprender de esas situaciones. Y con respecto a la perfección, que dijiste también, Hashem no nos pide perfección, nos pide intención. Si nosotros tenemos la intención de hacer lo mejor que podamos, Él lo cuenta como es. Así que, Baruch Hashem, ¿no? Hay mucho que hablar de la para allá y sobre lo que has dicho, porque ha sido riquísimo. Ha sido realmente muy detallado todo lo que has dicho. Maravilloso, hay un montón para seguir hablando, pero los vamos a cansar. Así. Dejamos un pedacito para el próximo capítulo. Escuchen de nuevo este video, porque hay muchas enseñanzas que nos ha dejado Solia, muy importantes, y que conviene desmenuzar, analizar, reflexionar con respecto a cada uno de los puntos que Solia ha tocado. Y eso nos va a ayudar un montón a cada uno de nosotros. Aprovechen este material, porque para eso se graba, para que podamos tranquilamente, en el silencio de nuestro hogar, escucharlo, reescucharlo, hacer anotaciones, sacar resúmenes y empezar a aplicar todas las cosas que vamos aprendiendo. Gracias, Solia. Excelente. Gracias, gracias. Estoy feliz porque cierro el año secular, por lo menos con algo nuevo. Quería de verdad traerles con mucho cariño algo, lo mejor de mí. Y me comprometo que en cada clase voy a traer más contenido educativo, desmenuzando, porque eso también me ayuda a mí a mejorar y a internalizar. Es como saborearlo más, ¿no? Como que entre a mis huesos, que entre a mi carne, que me dé esa fuerza, ¿no? Porque si no logro cambiar mi entorno es porque a mí me falta todavía. Entonces dije, no, Soria, es momento de profundizar. Así que gracias a ti, Yocheved, porque cada que me invitas me obligas a mejorar. Y es verdad, porque el que enseña aprende mucho más que el que escucha. Sí, sí. Porque el tener que dar una clase te obliga a reflexionar, a buscar material, a pensar y repensar en lo que uno va a decir, porque es una responsabilidad muy grande dar un mensaje de esta índole. Estamos hablando de Torá, no estamos hablando de cualquier libro. Entonces, el que habla tiene una responsabilidad muy grande ante el Eterno. Por eso yo te agradezco, porque siempre lo haces con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucho cariño, y eso se nota, querida amiga. Ay, gracias. Van a disculpar que esta temporada estoy muy sensible, así que muchísimas gracias. Gracias, Yocheved. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario o simplemente dar su agradecimiento a Solia? Yo le doy las gracias, porque fue una excelente plática, una excelente enseñanza. Que Dios le bendiga mucho y que le dé todavía más
y más, como decía usted. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por todas las palabras. Las voy a atesorar. Gracias. Obrigada, Sólia, por essas palavras. Tocou muito meu coração. Obrigado, Elijana. Obrigado. Bueno, gracias aquí en los mensajes. Dice Esther Juárez, gracias amiga por todos, aunque yo no puedo hablar. Felicidad, gracias Esther, gracias Erika. Gracias por el tiempo y la sabiduría que nos ha compartido, pero sobre todo el corazón que le pone a cada clase. Gracias. Saben que mientras más fuerte el desafío, es más el corazón que se le pone, así que no crean que mi vida es perfecta. Tengo muchas cosas. Uno muestra en las redes lo bonito, pero uno no muestra lo que verdaderamente tiene que pasar cada día para no perder su esencia. Así que muchísimas gracias. Si alguien está pasando algo así, pues bienvenido al club. El mundo moderno dice expresar las emociones es significado de vulnerabilidad, de derrota, y eso es justo lo que hace daño, correcto. Yo lo creí mucho tiempo, por eso me aguanté y por eso me hice mucho daño, el resentimiento viene cuando uno se calla. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que buscar ayuda si no lo podemos solos. El no expresar y validar nuestro dolor ante la pérdida.